Bueno, nos vamos acercando a fin de que luego después pues, el Señor me ayude a que estén las mentes lúcidas, totalmente diáfanas, los oídos también atentos, porque el estómago no nos dé problemas. Porque cuando ya se pasa la hora, pues, qué bueno es el Señor. Vamos a tener la lectura en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 7, y vamos a empezar en el versículo 35. Habíamos quedado aquí la semana pasada y vamos ahora a hacerlo desde aquí hasta el final y un poco más. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo,
puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Permítame leerlo también el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bueno, una lectura un poco larga, pero muy solemne y podríamos decir también un tanto trágica. Y bueno, pienso que en estos versículos Esteban, este siervo de Dios, anuncia, les recuerda lo que habían dicho ante los profetas acerca de aquel que había de venir, y que no es otro que el Señor Jesucristo. Y entonces Esteban recuerda al concilio, a toda aquella flor y nata de Israel, aquellos que eran los gobernantes espirituales del pueblo de Dios, que estaban allí reunidos para escuchar a una persona acusada de hablar mal acerca de Moisés y de que iba, digamos, a tocar, digamos, el templo. Bueno, pienso que lo hicieron, digamos, con aquellos testigos falsos y tergiversando totalmente la versión de lo que Esteban hacía. Esteban, lleno de fe, un hombre piadoso, un hombre temeroso del Señor, lleno de poder, porque incluso no solamente sirviendo a las mesas, en el caso de atender a las hermanas viudas, sino que también hacía prodigios y milagros. Este era Esteban. Y además no hablaba mal de Moisés, sino decía la verdad. Y ahora, delante de aquella élite hebrea, pues estaban asombrados. Y era tal el poder con el que hablaba, la convicción, la autoridad de parte del Señor, lleno del Espíritu Santo. No podían rebatirle. ¿Qué nos vas a enseñar tú, Esteban? Nosotros sabemos historia más que tú, pero el poder con que hablaba Esteban no podía rebatirla. Y estaban escuchando hasta la última frase. Así que en estos versículos Esteban les recuerda el anuncio profético de Jesús cuando Moisés les dice al pueblo hebreo, a los patriarcas, y allí les dice: el Señor nuestro Dios levantará un justo. A este oiréis, como a mí, que me hacéis caso, pues a él. Y esta gente, pues tenían a Moisés
Menos mal que le llevó el Señor. Si no, estaría allí adorándole hasta la fecha. Adorando a Moisés. Imagínense la idolatría. Pero Moisés les está diciendo, Dios os levantará uno que es mayor que yo. A él oiréis, como a mí, a él. Toda la atención para el Señor. Y de la misma forma que hicieron con Moisés aquellos hebreos, aquellos antepasados, lo hicieron con Jesús. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer, ni siquiera a Moisés. Le rechazaron. Y tal como hemos leído, le desechan. Pero Moisés, ¿qué había recibido de parte del Señor? Y Esteban se lo recuerda. Moisés recibió de parte de Dios palabras de vida que darnos. Y cuando se lee la palabra del Señor es el vida. Y cuando el Señor se presenta a su pueblo y a todos los que le escuchaban, diciendo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Comed, llenad vuestra alma, vivid, tomando del pan de vida. Yo soy el pan de vida. Pero ahora, aquella generación que recibió palabras de vida, sus corazones estaban todavía anclados en Egipto. Para Dios, que les sacó con brazo fuerte, poderoso, sobre la nación más importante e imperiosa de aquel tiempo como era Egipto, el Señor los saca con poder. Pero lo que había en sus corazones lo dejaron atrás. Los hebreos estaban enamorados de Egipto a pesar de la esclavitud. Y hermanos y hermanas, es la lección también para nosotros. El Señor nos ha sacado del mundo, pero muchas veces nuestros ojos y nuestros corazones se van al mundo. Les fue a los hebreos. Nos puede pasar a nosotros. Y tenemos que volver al Señor. Pero entonces, ¿qué ocurre? En un sentido figurado, pues aquellos hebreos se volvieron al Señor. Los sacó de Egipto, pero cuán difícil es sacar Egipto del corazón. Y Esteban reitera de que eran aquellos hebreos que estaban escuchando a Moisés, que eran rebeldes, eran contumaces, dices, duros de servir, eran obstinados, no se querían bajar del burro. Y muchas veces nos pasa a nosotros esto. Y queremos estar en lo que yo estoy pensando, está bien. Hermanos, lo he escuchado muchas veces, a lo largo de muchos años. Y cuando un hermano, digo bien, un hermano o una hermana dice, ¿y qué hay de malo en eso? Ya está en la declive de Egipto. ¿Qué hay de malo? Más que decir, Señor, ¿te agrada esto que estoy haciendo con mi vida? Lo que estoy diciendo. ¿Te agrada mi vida, Señor? Yo quiero obedecerte, yo quiero servirte, yo quiero agradarte a ti. Quita Egipto de mi corazón. Es una lección para nosotros. Y los hebreos tenían esta misma frase. Queremos vivir como vivíamos antes. Allí teníamos nuestros potajes, teníamos nuestros puerros, tenían esclavitud, pero tenían puerros. Estaban esclavos. Y esto es la tragedia del pueblo hebreo, pero nuestra propia tragedia en lo personal, cuando no oímos al Señor. En los versículos 40 al 43 nos indica el rechazo del pueblo a las palabras de vida que el Señor les había dado por mano de Moisés. Y trae consigo esto, cuando tú rechazas, cuando yo rechazo la palabra de vida, entonces hay un peligro, porque trae consigo abrazar la idolatría. Y hermanos, tenemos que,
no le desechemos al Señor, ni desechemos su palabra para aplicarla en nuestro vivir de cada día, para que lo mismo que sentimos cuando venimos a la reunión, todavía más, es cada día de nuestra vida, cada momento. Y de lo contrario caemos en el desenfreno de los ídolos. Caemos en el desenfreno de los ídolos, regocijándonos, como aquí hemos leído, en la obra de nuestras propias manos. Y entonces ya hacen un becerro de oro, obra de sus manos. Y se inclinaron, este es el Dios que nos ha sacado de Egipto. ¿Habrá aberración? Tremenda aberración. Cuando no la aplicamos, ¿verdad?, a la palabra de vida y no le hacemos caso, lo contrario es que Dios se aparta. No que nosotros nos apartemos de Dios. Cuando ya nuestro corazón se inclina, es como si Dios quitase los frenos. Desenfrénate. Dios se aparta. Porque muchas veces lo que nos impide vivir una vida del mundana es el Señor, es el Espíritu del Señor, es la paciencia del Señor. ¿Cuánta su paciencia conmigo? ¿Cuánta su paciencia con su pueblo hebreo? Y hermanos, caemos, yo tengo aquí anotado esa frase, caemos en el desenfreno de los ídolos. Y cada uno sabe, porque nos regocijamos en la obra de nuestras propias manos. Y ahora vamos a centrarnos en el mensaje de Esteban hacia aquellos, ¿verdad? Ellos tenían un templo hermoso, un templo tan hermoso que hasta los mismos discípulos al lado de Jesús, ¿se acuerdan de esa frase? Señor, mira qué piedras. Señor, mira qué piedras. ¿Cuál fue el veredicto del Señor? Que no quedará piedra sobre piedra. Jactancia, ¿verdad? Yo soy testigo, creo que Carmen Rosa también, mi mujer. Hemos estado allí en Jerusalén y hemos estado en lo que queda del muro, que fue destruido hace 20 siglos. Las tropas del emperador Tito arrasaron. Quedó un muro y ahora le llaman el muro de las lamentaciones. Pero eso es lo que dice. Y eso es el pecado de la idolatría. Señor, mira qué piedras. Tenían un templo hermoso, ¿verdad? Hermanos, era un templo, pero un templo vacío. Un templo donde no moraba el Señor, donde no estaba la presencia del Señor, ni estaba la gloria del Señor. Y cuando no está la presencia del Señor y cuando no está su gloria, cuando la gloria del Señor se marcha, hay ruina, mucha ruina. Y no ayudó para ellos ni el lugar ni el templo. Cuánta la paciencia del Señor, ¿verdad? Cuánta su gracia, cuánta su bondad, cuánta misericordia. Y Él tiene que decirle al pueblo hebreo, y nos lo dice el profeta cuando dice, como yo no cambio, porque soy inmutable, como yo no cambio, no os he destruido del todo. Cuánta su paciencia. Porque Él no cambia. Porque Él es inmutable, hermanos. Cuando leemos el versículo 44, es el Dios que diseña, hermanos, es Dios el que construye su casa. Recuerden esto siempre. Ayer hablábamos algo de esto, ¿verdad? El Señor es el que elige el lugar. El Señor es el que elige su casa, donde Él ha de habitar y hacer notorio su nombre. Dice el versículo 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese, ¿cómo? Conforme al modelo
que él había visto en el monte. Así que, hermanos, es Dios el que diseña, es Dios el que construye, y cuando nosotros vamos al libro del Éxodo, cuando el Señor le dice a Moisés, mira, yo he preparado unos hombres que son unos artistas en orfebrería, y habla de Bezaleel, de Aholiab, de montones que hacían las cosas de una manera primorosa. A estos he llamado yo para que hagan, conforme al modelo. Era algo precioso, algo hermoso, incluso a la vista de ellos. Y nos quedamos impresionados, hermanos, con todos los detalles, porque Él ha dado esta capacidad, Él ha dado los talentos, Él ha dado dones precisamente para Él, para el Señor, para su gloria. Y el salmista, allí en el Salmo 115, comienza muy claramente, no a nosotros. Y dice el salmista, no a nosotros, oh Jehová. Y después otra vez dice, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Porque somos tendentes a vanagloriarnos, aún en las cosas del Señor. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Hermanos, ¿cuánto aprendemos aquí? Para que cualquier cosa que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, lo hagamos para la gloria del Señor. Hermanos, y digo también algo más, no a nuestra manera, no a la manera que a mí me gusta, no a la manera que a mí me place, sino a la que place a Dios, no a la manera nuestra, adorando no al templo del Señor, sino al Señor del templo. ¿Qué cambio, verdad? Hay mucha egolatría, lo repito, en mí, en ti, en cada uno. Hay mucha egolatría y hay mucha idolatría. Cada uno mire para sí, no hay que entrar en juicio. Pero yo recuerdo una anécdota que me pasó, estaba mi mujer también, y estábamos aparcando en un determinado sitio, un poco estrecho, y pues hacía este movimiento de marcha atrás y siento unos gritos de una mujer desaforada. ¡Ay, no me lo toque, que es nuevo! Tremendo. Su corazón, su mente, todo. Ni buenos días, dijo. Su coche. No me lo toques. Y los hebreos, no me toquen el templo. No me toquen a Moisés. Es idolatría pura. No me toques la guitarra. Yo tengo mucho cuidado, lo digo con mucho cariño. No me toques la guitarra, que me tocas el corazón. No me toques lo mío. No está mal cuidar las cosas. Hermosearlas, embellecerlas, enriquecerlas. No es malo cuando lo hacemos con el deseo de agradar al Señor. Es bueno. Pero atención, mucho cuidado. Puede haber idolatría. Mucha idolatría. No me toque el coche, que es nuevo. Terrible esto. Nos causa mucha cosa, pero es verdad. Versículo 45. Y entonces dice, el cual, el tabernáculo, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles. Es bueno, hermano, que no sabemos mucho. Tal vez en su momento el Señor nos indique estudiar la carta a los hebreos y con ello traeremos, digamos, textos del Éxodo, del Levítico, de Números, que están ahí, que son como enseñanza, que era algo visual, externo, de algo tan importante que era conforme al modelo y conforme al tabernáculo verdadero que es el Señor. Oh, es Él. Y todo habla de Él, del Señor Jesucristo. Y aquí hay una mención especial en este versículo de Josué. ¿Cuánta
fe había en Josué, lo sabemos. Cuánta lealtad al Señor. Y el Señor le elige para una labor tan especial, un mensaje tan personal para Josué cuando le dice, esfuérzate, Josué, y sé valiente. Esto vale para ti, para mí. Esfuérzate y sé valiente, y nadie te podrá hacer frente. Bueno, a veces intentamos rendirnos y decimos, Señor, ya no puedo más. Y bajamos la guardia. Pero Él dice, esfuérzate y sé valiente, y serás prosperado en todas las cosas. Hombres, mujeres, valientes, en las manos de Dios. No temas ni te desanimes. Estaré contigo todos los días, Josué. Estaré contigo todos los días. Pon tu nombre, pongamos cada uno nuestro nombre. Y muchos años después, Josué tiene que decirle a aquellos mismos que había introducido en la tierra, le dice, escogeos hoy a quien sirváis, a Baal o a Jehová, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Qué fe, qué lealtad, qué fidelidad al Señor. Versículo 46, podemos ir saltando, ¿verdad? Ir deprisa, pero es tanto lo que hay aquí. Y Josué halló gracia delante, está hablando de David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Oh, hay la mención de David. Oh, qué bien David. El insignificante pastor, el rechazado por los hermanos, menospreciado, el más pequeñito. Allí está cuidando de las ovejas. Bueno, el Señor puso en el corazón de David porque era conforme al corazón de Dios. Falló mucho David. ¿Cuántos textos tenemos que los suscribimos? Sobre todo el Salmo 51, ¿verdad? Ten piedad de mí, oh Dios. Pero él tenía en su corazón el deseo, el anhelo ferviente del Señor. Dice, he aquí que yo vivo en una casa artesonada, preciosa, un palacio. Y el Señor en una tienda fea, a la vista por fuera, por dentro era hermosa, pero por fuera de pieles de cabras, de tejón. ¿Qué hace el Señor? La casa del Señor, una tienda. Y yo aquí en un palacio. El Señor se merece algo más. Y provee en su corazón el hacer un templo. Pero David era un hombre un poco sanguinario. Y el Señor dice, yo te haré casa a ti, pero tu hijo va a usarlo. ¿Y qué era el deseo? ¿Qué era el anhelo de David? Bueno, el anhelo de David lo leemos ahí en el Salmo 27. ¿Cuánto bien nos hace que esté yo en la casa del Señor? ¿Cuánto? Todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para estar deleitándome en el Señor, para inquirir en su templo, en su casa. Oh, hermanos, esto está muy bien, ¿verdad? Y yo pienso que lo que David sentía, pues era dar lo mejor de él para el Señor. Y él tiene que decir, bueno, lo más excelente, lo mejor para el Señor. A veces vivimos como después tiene que ser denunciado el pueblo hebreo en nuestras propias casas lujosas, llenas de todo, que nos falta detalle, pero descuidamos la casa del Señor. Lo más excelente para el Señor, con gozo, con corazones encendidos, porque el Señor no busca las cosas, el Señor nos busca a nosotros. ¿Qué es lo que le dice a la mujer samaritana? ¿Se acuerdan? Juan capítulo 4. El Señor busca adoradores. ¿Por qué? Porque aquella mujer decía, ustedes los hebreos dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar, pero nosotros los samaritanos hemos sido enseñados que es en otro sitio. Y el Señor dice, ni allí ni allí. El Señor busca adoradores, hombres y mujeres que de verdad le adoren, en espíritu y en verdad. Por eso David, cuando le dice, bueno, es para el Señor, allí en la era de Arauna, le dice a aquel, pues mira, yo te lo regalo, es para el Señor.
Y entonces dice, no, déjame que te lo pague. ¿Por qué? Porque no ofreceré nada al Señor que no me cueste. ¿Te cuesta dar algo y hacer para el Señor? ¿Te cuesta? ¿Me cuesta? No daremos nada que no nos cueste en una actitud sacrificial. Lo mejor de nosotros, darlo al Señor. Nada daré al Señor que no me cueste. Qué espíritu sacrificial. Porque luego Salomón le edificó casa. Salomón le edificó casa para la gloria del Señor. Y cuando Esteban menciona, digamos, el nombre del Señor, el Altísimo, le dice que Él, el Dios Supremo, el Dios Todopoderoso, dice claramente que no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué casa me vais a edificar? ¿3 paredes, 4 paredes, un techo? No. El cielo es la tierra. Es inmenso. Y esto en palabras del profeta Isaías, ¿verdad? Y el Señor dice, voy a hacer algo mejor. Puesto que la tierra no puede contener al Señor, ni los cielos de los cielos. ¿Dónde va a estar el Señor? Y entonces el apóstol Pablo recibe de parte del Señor una revelación importante. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Pero cuando habla a los corintios le dice, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? Cuando una persona viene al Señor, recibe el mensaje del Señor, el mensaje del Evangelio, estás perdido, la paga del pecado es muerte, estás perdido, derechito a la condenación, no hay apelación ninguna. Pero hay una medicina, y esta medicina que si crees en el Señor Jesucristo y le aceptas en tu corazón, eres salvo para siempre. Y desde ese momento, dice el Señor, dice claramente, mi Padre y yo y el Espíritu Santo vendremos a Él y haremos una vivienda, una morada en el corazón. La pregunta es esta. Si Él mora en cada uno de nosotros, esta mañana estábamos leyéndolo, probaos cada uno, a ver si estáis en fe, a ver si estáis aprobados por Dios, no por los hombres, aprobados por Dios. Y dice, a no ser que estéis reprobados. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y cuando leemos allí en Efesios capítulo 2 que la belleza de este edificio es que cada hermano, cada hermana, como bloque, como piedras vivas, va siendo edificado en el fundamento que está puesto, que es el Señor y los apóstoles, y entonces el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, morada de Dios en el Espíritu. Hermana, hermano, cuando tú y yo nos reunimos en el nombre del Señor, cualquier reunión en casa, cualquier reunión en la congregación, en el local, dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dice? Yo estoy en medio. No lo olvidemos. No son las paredes, somos nosotros. Morada de Dios. Y hermanos, yo pienso que el énfasis, ¿verdad?, es que este templo va creciendo, un templo santo en el Señor. Bueno, cuando el apóstol Pablo está en el Areópago de Atenas, él dice algo muy curioso, ¿verdad? Él dice allí, vamos a leerlo en el capítulo 17
de Hechos, versículo 24. Fíjense lo que dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Así que Esteban había sido acusado falsamente de que iba a destruir el templo, o que Jesús iba a destruir el templo, y tergiversando las palabras. Recuerda cuando el Señor Jesucristo dice esto: destruid este templo, que Él era. Y en 3 días lo levantaré. Muere, pero resucita. Pero ellos entendieron que era aquel templo. Lo entendieron, lo tergiversaron. De tal manera que entonces las palabras se tergiversan en el juicio que le hacen al Señor Jesús. Y el Señor Jesús está allí delante del concilio, y entonces tergiversan sus palabras, pero aún resuena en nuestros oídos también, en nuestra mente, el infame juicio del concilio en Jerusalén, cuando se burlan del Señor. Y luego después se burlan del Señor cuando está en la cruz. Allí el Señor está crucificado, se burlan, y entonces este que decía que derriba, baja de la cruz, desciende, y entonces ya creeremos en ti. Una burla tremenda. Pero ahora la casa de Dios somos nosotros los que hemos creído. Cada creyente es edificio de Dios, piedras vivas que Él arranca de la cantera del mundo. Tengo que saltar porque el tiempo ya va veloz. Volviendo al capítulo 7. Capítulo 7, versículos 51 hasta el 53. Dice: duros de cerviz. Y todas estas, ¿por qué os obstináis, verdad? Y con un denuedo les acusa a ellos de rechazar, de resistir a los mensajeros que habían sido enviados. El Señor en su paciencia manda un profeta, lo matan, lo quitan de en medio. No queremos que este nos hable no, nosotros queremos vivir a nuestra manera. Muy religioso, estaban adorando al Señor, hacían sacrificios continuamente. Pero cuando venía alguien diciendo: volveos, volveos, volveos a mí, ellos resistían y lo mataban, lo quitaban de en medio. Este nos está recordando, y una y otra vez, cuánta la paciencia del Señor. Dice: vosotros también resistís también al Espíritu Santo, al igual que en el pasado, al igual. Sois duros de cerviz, obstinados, y además le dice: incircuncisos de oídos y de corazón. De las dos cosas, obstinados. Hermanos, la pregunta es si tú y yo nos dejamos moldear por el Señor. ¿Y cómo somos moldeados por el Señor? Cuando el apóstol ruega a los filipenses, allí en el capítulo 2, que es bueno leerlo, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser, sino que se rebajó. Oh, que haya en nuestros corazones el mismo sentir. Y entonces dice: vosotros habéis matado también al justo, habéis matado, habéis asesinado a Jesús, vosotros. Y ellos estaban escuchando. Versículo 53 dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no fuisteis obedientes. Antes querían hacer las cosas que ustedes quieren. Así que en el versículo 54 dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Se enfurecían en sus corazones, dice, y crujían los dientes. Bueno, el Señor, cuando estaba en su ministerio aquí en esta tierra, Él decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Está mi corazón receptivo? O ya, no, ya eso ya me lo sé. Y cierra
y cierro mi corazón. Es terrible esto, ¿verdad? Eran incircuncisos de corazón y de oídos. Y el mismo mensaje que el apóstol Pedro en el capítulo 2 de este libro de los Hechos que hemos considerado, cuando escucharon el mensaje, se sintieron compungidos de corazón. Estos no se compungieron de corazón, sino que se enfurecieron y arremetieron contra el Señor. Yo pienso que eran rebeldes, igual que sus antepasados. Pero cuánta la paciencia, cuánta la ternura, cuánta la bondad, cuánta la misericordia del Señor. Y Esteban habló alto y claro, lo digo ya casi terminando, sin importarle que iban a mirarle mal. Hermanas y hermanos, cuando un siervo del Señor que habla la palabra del Señor, no lo que le parece al siervo de Dios, no lo que le parece al mensajero, sino lo que dice el Señor en su palabra, a lo mejor ustedes se sienten aludidos. Y a lo mejor yo puedo decir algo y ustedes me van a mirar mal. O a lo mejor me van a odiar. Es que lo estaba haciendo a Esteban. Le miraban mal. Le estaban odiando hasta tal punto que entonces se enfurecieron. Cuando se nos hable alto y claro, hermanos, seamos como los de Berea, escudriñando de nuevo la palabra para ver si esto es así y que nuestros corazones sean tocados por el Espíritu Santo. El versículo 55 hay un pero. Qué bonito cuando hay este pero. Pero Esteban, qué diferencia. Esteban lleno del Espíritu Santo. ¿De qué estaban llenos los del concilio? De furia. Y yo me preguntaba, ¿cuándo es la última vez que me enfadé? ¿Cuándo es la última vez que te enfadaste? Bueno, yo pienso que es tremendo, ¿verdad? Porque hay un pero significativo, hay una gran diferencia. Esteban, lleno del Espíritu Santo, había puesto su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Allí en Colosense tenemos un extenso panorama de nuestros ojos estén puestos en esa gloriosa expectativa de la manifestación del Señor. Y a los cielos allí fueron abiertos para Esteban. Y cuando miramos así, a cara descubierto como un espejo la gloria del Señor, vamos a verle como Él es. Y Esteban le vio, y se repite una y otra vez, 3 veces. ¿Cómo lo vio? A la diestra de Dios. No le vio sentado, no se nos dice aquí. Solamente dice que estaba a la diestra de Dios 3 veces. Tal vez Esteban estaría anhelando que el Señor interviniera en ese momento. Pero el Señor estaba a la diestra y él se gozaba viendo la gloria del Señor. La exhortación para nosotros está en la carta a los Hebreos capítulo 2. Para cada hermano, cada hermana, hoy en San Juan, en el lugar donde el Señor nos ha colocado, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y vamos a seguir las pisadas no de los demás, sino las pisadas del Señor. Versículos 57 al 60 contemplamos pasmado el resultado de la ira. El resultado de la ira que había en sus corazones porque a gritos arremetieron contra Esteban, apedreándole. Hermano, ese es el fruto del enojo. El fruto del enojo te remanga las manos enseguida o tiras de los pelos, no sé, lo que ustedes quieran. Bueno, hay una advertencia en Eclesiastés cuando dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios, dice Eclesiastés. ¿Quiero ser sabio? No te enojes. ¿Quiero enojarme? Soy un necio. El que fácilmente se enoja, dice Proverbios, hará locuras. Pero Esteban no estaba lleno de enojo, ni de furia, ni de rencor, ni de odio. Él estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? ¿Qué es? Amor. ¿Qué fluye de ti? ¿Qué fluye de mí?
¿Fluye el amor? ¿Fluye el gozo? ¿Fluye la paz? ¿O fluye lo contrario? Manifiestas son las obras de la carne, Gálatas 5. Ustedes lo saben. ¿Cuáles son las obras manifiestas? Murmuración, rencor, ira, enojo. Pero del corazón de Esteban sale el fruto del Espíritu, amor. Hermanos, ¿cuáles fueron las últimas, o una de las últimas palabras del Señor en la cruz? ¿Se acuerdan? Cuando estaban haciendo todo aquellas, aparte de la crucifixión y aquella burla, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué es lo que hace Esteban? ¿Qué es lo que hace Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Tú y yo tenemos que seguir el mismo camino. Por eso, como el Señor nos conoce, como el Señor me conoce, me lo repite una y otra vez en las distintas cartas. ¿Y qué dice? Perdonando unos a otros, como también Cristo os perdonó a vosotros. Cuando el Señor enseña podríamos decir la oración modelo, ¿por dónde empieza? Padre nuestro que estás en los cielos. Lo sabemos de memoria, ¿verdad que sí? Pero ¿qué dice más abajo? Padre, perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ah, pero tú no sabes lo que me hizo. Tú no sabes lo que me habló. Tú no sabes. Y como el Señor nos conoce, perdona como yo te he perdonado. Tenemos que aprender a perdonar como el Señor nos ha perdonado. Muchas veces tengo que decir, Señor, gracias que tú no eres como los demás. Que tú, cuando te pido perdón, lo olvidas. Cuán necios somos, hermanos. En el versículo 1 se menciona a un joven, 7:58, perdón. Dice que echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Bueno, hablaremos mucho de Saulo, pero ya es el final. Agradezco que todavía no hayan venido, ¿verdad? Porque así ya vamos a comer aquí, no tenemos que ir a nuestras casas, y es bueno, ¿verdad? Pero vamos a terminar en estos últimos versículos, porque se menciona al joven Saulo. Dice que custodiaba las ropas de Esteban. ¿Por qué custodiaba las ropas de Esteban? ¿Por qué las custodiaba? No era una simple custodia, es que estaba regocijándose. ¡Ah, por fin! Se hace lo que yo quiero. Vamos a quitar a esta gente de en medio. Están hablando mal del templo, están hablando mal de Moisés, están predicando a este Jesús. No, queremos borrarlos del mapa. Custodiabas sus ropas, consentía en su muerte, consentía. Y hermanos, desde ese momento se desata una persecución contra la Iglesia. Si nosotros observamos Hechos 1:8, ¿qué nos dice? El Señor les dice a los discípulos, después de haber resucitado, me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero, ¿qué gozo vivía la Iglesia primitiva? Habiendo miles de convertidos que se habían bautizado. Era parte del cielo. Pero estaban olvidando de ir a Judea, sí, de ir a Samaria y hasta lo último de la tierra, para que otros conozcan al Señor. A veces el Señor tiene sus métodos. Muere Esteban de manera trágica, pero durmió en el Señor. Está presente al Señor. Y desde ese momento se desata una persecución contra toda la Iglesia. Y entonces van a ir por todas partes
no diciendo, ay, qué malos somos, que tenemos que dejar nuestra tierra, nuestras casas, todo, quitarnos de aquí, salir de allí, porque allí nos matan. ¿Pero qué iban diciendo eso o no? Iban anunciando el Evangelio. Y creció en Samaria y hasta lo último de la tierra, y aquí nosotros somos testigos que ha llegado hasta nosotros para gloria de su nombre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por habernos dado este día. Gracias por estar juntos, por la comunión que nos une. No es fruto nuestro, nosotros solamente tenemos que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la fe y de la paz. Queremos que tú nos ayudes, Señor, para obedecerte a ti y a tu palabra, a poner nuestra mirada y nuestro corazón en ti y solamente en ti. Líbranos del mal, líbranos de la idolatría. Ayúdanos por el poder de tu Santo Espíritu, que cada día se posesione más de nuestros corazones y no esté contristado. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.